9 de la mañana en punto. Buen día para todos, compañeros. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día, ¿Qué ¿qué tal? tal? ¿Qué tal? Bueno, andan? lamentablemente, más allá de los temas que tendríamos para tratar, ¿no? En el día sí. de hoy, con la jornada de hoy, que tienen que ver con el día a día de nuestro país, que muchas veces discutimos acá, tenemos que arrancar con un problema, una tragedia. Un incendio en Villa Española dejó como saldo 7 personas fallecidas, 5 niños, 2 adultos. Ahora en un ratito vamos a tener un móvil desde el lugar con las cosas en su sitio con Fede Anfiti, pero bueno, se eleva a 37 las personas fallecidas en el año en incendios estructurales. Bomberos siempre habla de la importancia y de la responsabilidad, ¿no? En cada una de las casas. Obvio que es una tragedia espantosa, pero lamentablemente tenemos que seguir hablando de temas que tienen que ver con eso, con incendios en estructuras y en casa de familia. Sí, esto fue hace un rato nada más. Tenemos por allí, después vamos a tener aquí a Fede en el lugar, ¿no? Lo que es un testimonio fundamental. Pero, a ver, tenemos una aproximación oficial de lo que pasó con Victoria Barbosa, que es la vocera de bomberos, que recién habló y dijo lo siguiente. A las 6 de la mañana aproximadamente, bomberos del destacamento de Maroña fue alertado por un incendio en una vivienda que le costó la vida lamentablemente a 4 personas, 2 adultos y 5 menores de edad. Estamos trabajando ahora en el lugar para determinar las causas y orígenes del incendio. Obviamente no podemos descartar nada porque sería muy apresurado brindarles conclusiones ahora sobre el origen y causas de este incendio. ¿Menores de edad pequeños o había adolescentes también? Hay adolescentes también, todavía no tenemos las edades. Entenderán que debido a la magnitud del incendio y la sensibilidad y demás, todavía no logramos determinar bien exactamente cuáles son las edades de los usuarios. ¿Es una vivienda que está atrás de otra? ¿Cómo es la situación? Sí, es una vivienda que está al fondo de un pasillo de viviendas, valga la redundancia. Tenía unas 5 habitaciones, más o menos. Y bueno, ahí nos encontramos en los edificios. Bueno, es la primera información. ¿no? Victoria Barbosa estaba hablando. Victoria Barbosa estaba hablando. Esperamos ahora cuando... En un ratito va a estar Federico desde allí con más detalles, ¿no? Lo trágico de... ¿Qué más decir, no? ¿Qué más decir de todo esto? Pero ni siquiera se conoce las edades de los niños, ¿no? Para que se hagan una idea de cuál es el escenario con el que se encontraron los bomberos al entrar al lugar. Repasando y hablando de sensibilidades o de situaciones que nos recuerdan aspectos vinculados a incendios que se producen en determinados lugares, recordaba el año pasado, residencial de 33, ¿te acordás? Sí. 10 fallecidos, 10 adultos mayores. Más atrás en el tiempo, 2010, cárcel de Rocha, 12 fallecidos. Creo que es el número más grande de personas fallecidas a raíz de un incendio en un solo lugar, ¿no? La cárcel y el residencial. 2 lugares además muy vulnerables en cuanto al tema de seguridad, porque lo de 33, recuerdo que la investigación señaló que se estaba secando ropa en el lugar frente a una estufa que no tenía protección, una estufa de leña. Y en el tema de lo ocurrido en la cárcel de Rocha, recuerdo perfectamente que estaba cerrado con llave y cuando llamaron al llavero para que viniera a abrir, la persona no pudo llegar producto de las llamas y de la situación que se había desatado allí en el lugar. Y 2 lugares en donde la responsabilidad terminó siendo compartida, no de las personas que terminan perdiendo la vida, sino de quienes tienen que estar a cargo, ¿no? O de quienes tenían que estar arriba de estos temas. Sí, una de las frases de Barbosa es: tenemos que empezar a darnos cuenta que las cosas sí nos pueden pasar, es necesario que tomemos acción. Juega en esas cosas un poco, ¿no? Pero también somos un país muy caro en tanto, en tanta cosa, es lo primero que me surge en muchos aspectos donde es tan caro todo el trámite primero para estar en regla con todas las situaciones de incendio, más allá de que muchas veces, más allá de las reglas y que respetes todo, son imprudencias, pero es muy caro todo, es muy tedioso los trámites, es muy caro calefaccionarse también, entonces se buscan determinadas alternativas a veces que no son las mejores porque, bueno,
uno lo que no quiere es pasar frío. Claro. Entonces siento que somos muy caros para cosas que son básicas, como calefaccionarse, como poder pasar un invierno digno, como, por ejemplo, llevar adelante a otro nivel para no ir a las franjas tan bajas, a otro nivel el poder llevar adelante los trámites. Hablábamos de lo que se paga en una obra, de las regularizaciones, de lo que se paga. En una reunión de edificio el otro día hablaban de la inversión que habían que hacer para realmente tener todo en regla en cuanto a bomberos, y era una cifra descomunal, realmente descomunal, de miles y miles de dólares. Entonces, no para los que ya se construyen, que se construyen dentro de determinados reglamentos ya, pero hay que poner la mira un poco en eso. Yo sé que, bueno, venimos de hablar de que poco más que no hay plata para nada, ¿no? Pero me parece que hay cosas básicas, porque en este caso puntual, la verdad, hablar es en medio de una tragedia como esta es terrible, ¿no? Pero somos muy caros en cosas tan básicas. Uno va a otros países que obviamente tienen fríos más intensos y demás, pero todo está pensado desde por lo menos no pasar frío. Claro. Y la verdad que nosotros, sin ir, y vuelvo a repetir, a los casos extremos, donde ya sabemos que es estructural y tenemos problemas gravísimos. Netamente combustible como es un colchón. Claro. Ella hablaba de varios consejos como para prevenir, ¿no? Sí. Y pensaba ahora, no sabemos, no sabemos qué pasó acá. Es muy probable que haya habido algo de esto, de un accidente vinculado a métodos de calefacción precarios o con pocos cuidados. En realidad no sabemos. También puede haber pasado un accidente de esos que son fatales y que no tienen nada que ver, un cortocircuito por algún motivo que se excedía y que no fue un descuido, ¿no? Entonces también hablar de esto sin tener la información es un poco temerario. Lo que sí parece es que, más allá de que no era un asentamiento, sí era una casa precaria. Entonces, bueno, hay algo de esto que decía Lau de que uno a mí me genera bastante indignación pensar que una familia puede haber muerto entera, una familia entera puede haber muerto por cierta dificultad de acceder a un método seguro, en el caso de que haya sido, ¿no? Qué tremendo eso. Yo dejando de lado este caso puntual, lo dejo de lado. Yo estaba pensando justamente cuando Pepe hablaba, y hoy Daro más temprano hacía referencia, vieron que cuando hablan los bomberos, empieza el verano y lanzan las campañas y empieza el invierno. ¿Cuánta gente les hace caso? Es una masa a veces. Claro, viste, los bomberos hablando, y están los pequeños grandes detalles. Yo recuerdo un día, nos pusimos a conversar con el vocero de bomberos, hace un par de años fue, y nos detuvimos en los detalles, que todos pasamos por alto. Entonces, decía el vocero, si la zapatilla donde pones las estufas está caliente, eso está mal. ¿Cómo que está mal? Decimos nosotros. Si algo se calienta, el cargador del celular se calienta, está mal. O sea, y ahí entramos en lo caro, ¿no? O sea, algo está funcionando mal cuando el enchufe se calienta. Eso es un peligro en potencia. Capaz que nunca pasa nada, capaz que un día sí. Y empezamos a ver, y te pones a observar, y si esa zapatilla que pusiste abajo de la mesa donde está tu hijo estudiando, y está enchufada 4 o 5 cosas, y está caliente, eso puede prenderse fuego. Pero y van camino a lo que dice Lau, si estás cagado de frío, ni te importa. Pero y después tenés ese detalle, ¿no? ¿Cuántos casos yo a lo largo de mi carrera periodística me pongo a rememorar, y algunos de los momentos más duros que me tocó vivir, esos que estás a punto de perder el control e irte del lugar y decir, me voy acá, tienen que ver con incendios, con fuego, porque la gente tenía frío y se encerró y prendió la estufa a leña y se consumió el pedazo de tronco y se salió de la estufa y se murieron todos asfixiados, nadie se dio cuenta y no había nada abierto porque hacía frío. Entonces hay detalles vinculados a la cultura. Es como cuando hablamos de la cultura del mar, ¿no? O sea, cuidado con el agua, no te metas, se va a ahogar, cuidado a los niños, no lo dejes solo en el agua. ¿Cuántas veces corremos riesgos así? Te encerrás por el frío que hace, prendés la estufa a leña y no te das cuenta el peligro tremendo que estás corriendo. Y solo hay que dejar una abertura. El tema es que escuchá. ¿Quién se preocupa por eso? Pero escuchás, ¿no? Después de que te asustaste. Pero claro, cuando viene y te dice, yo tengo casos insólitos, ¿viste? Una pareja de vacaciones que está disfrutando de una noche maravillosa, prende la estufa, notable, romántico, todo. Se cayó el leño, se estaban dormidos, fallecieron. O tuvieron daños irreparables. O sea, son los detalles del día a día que pasan por eso, por las conexiones, por el enchufe, por colgarse de la electricidad.
O sea, son esos pequeños grandes detalles que no tomamos en cuenta y que son un peligro, un peligro. Yo recuerdo, después de aquella nota donde hablaban de la zapatilla donde enchufás todo y está caliente, que para mucha gente es muy obvio, pero para otra no lo es, yo fui a mi casa y me puse a revisar y había una zapatilla en el cuarto de mi hijo que estaba caliente. Y estaba ahí. Capaz que nunca pasa nada. Y si un día pasa, y si se empieza a quemar un plástico y empieza a emitir algo. De riesgo que pero claro, y todos tenemos el mismo tema cuando enchufás el celular y ves que está caliente el enchufe, el conector. Y bueno, eso no es normal, hay un problema. Y eso pasa todos los días y puede derivar en situaciones que tienen que ver con nuestra falta de conocimiento, ¿no? También lo que decías, Pepe, ahora me surgía con lo que decías de la ropa, y lo que hablabas, Pau, de las diferencias de dónde nos encontremos y las posibilidades que tengamos, cómo nos enfrentamos al día a día. Cuando vos tenés una familia de 7 con 5 niños, en días que hace 3, 4 días que llueve, que no podés secar la ropa, que no tenés ninguna... ¿Cuándo podemos secar la ropa? ¿No? Hay mucha gente hoy está con ese tema, obviamente. Vivís en un lugar, en un pasillo al fondo, donde capaz no tenés ni fondo, no tenés ni cómo, y empezás a tener esos dilemas del día a día. Por eso las grandes diferencias de cómo uno enfrenta los problemas, que para algunos es muy fácil resolverlos, y seguramente su vida no se va a ir en eso, y para otros sí se le va la vida en algo tan simple como las condiciones del clima. Es frustrante, ¿no? Es frustrante, a mí es indignante. La verdad. 9 de la mañana, 13 minutos. En un ratito nada más vamos a conectar con Fede. Vamos a escuchar un poco más de Barbosa también, porque un montón de vecinos que estaban ahí, cuando vieron lo que estaba pasando, intentaron ayudar, saber o por lo menos descartar que tampoco haya ningún vecino herido o lastimado, intentando dar una mano, porque es lo que pasa cuando también ves que el que está al lado tuyo, el que vive al lado de tu casa, se le está prendiendo todo fuego. Claro, lo que pasó. Te querés meter y querés ayudar. En este caso en particular no tenemos todavía... Todavía no sabemos por eso. Datos, así que ¿no? en un ratito vamos a escuchar a Fede desde el lugar y a Victoria Pero Barbosa. si sabemos que van 37 muertas, 37 personas muertas en accidentes en lugares... En incendios. En incendios. Cifra que viene creciendo. Estructurales, ¿no? Además. Arrancamos, vale. Bien. Más información, más periodismo.